Vamos a ver el 11 y el 12. ¿Sí? Como dice ahí la escritura, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, ¿qué les dio? El derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Puede decir amén? A los que creen en su nombre. ¿Usted ha creído en el nombre de Jesús? Entonces para usted hay una promesa de llegar a ser hijos de Dios. Hermano, y todavía no somos, dice que vamos a llegar a ser, pero todavía no se ha desarrollado por completo, como cuando una mamá está embarazada y todavía no da luz el bebé, pero está en formación, está en desarrollo en el vientre de mamá. Así estamos la iglesia cristiana en esta tierra, hasta que Dios dé a luz al Hijo de Dios en nuestra vida, y entonces vamos a poder ser reconocidos como hijos de Dios. Y de eso le quiero hablar hoy. Vamos a orar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ilumínanos, Señor, con tu palabra. Tu palabra es poderosa y tiene verdad que nuestra vida muchas veces desconoce, pero gracias a que fue dejada escrita tu palabra, podemos nosotros, Señor, saber y enterarnos del plan que tú tienes para cada uno de nosotros. Permite, Padre, que tengamos la fe suficiente como para creer en lo que tú dejaste, como lo que conocemos la Biblia. Creemos, Señor, que aunque fue traducida por hombres, sigue conteniendo la esencia del mensaje de la palabra que sale de tu boca. Y nos ponemos en tus manos, usa mi vida, Señor, te lo ruego en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Puede, si es tan amable, sentarse. ¿Sabe una cosa que mucha gente, y lo hemos dicho muchas veces, mucha gente dice que todo el mundo somos hijos de Dios? Este pasaje dice que tienen requisitos los hijos de Dios para poder tener ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Así como una madre cuando tiene un hijo y quiere ese hijo tener el derecho de llevar el apellido de papá, y tiene que tener pues todo en orden, porque cuando los hijos se dan fuera de matrimonio no llevan a veces el apellido de papá. Y es importante que lo lleven para que pueda reclamar sus derechos de hijo en su debido tiempo, en su debida ocasión. Entonces Dios también, hermano, para las personas, los habitantes de esta tierra, tiene también Él una manera de dejar que la gente pueda recibir el beneficio de ser llamado hijo de Dios, y le da derechos. Y la pregunta es, si no todos los hombres son hijos de Dios, entonces hijos de quién son. Oiga, pues qué terrible, pero antes dice que no éramos de Dios, pero ahora hemos sido acercados a Dios para recibir la promesa de hijos de Dios. Entonces, ¿de qué éramos? Jesús un día le dijo a unos, son hijos de los hombres, pero a otros les dijo que eran hijos del diablo. Y es terrible oír eso, pero es la verdad. Entonces, ¿qué beneficios, qué identifican los hijos de Dios? Bueno, en primer lugar, lo acabamos de leer, los que creen en su nombre. ¿Por qué? Porque los que lo recibieron, porque algunos no lo recibieron, pero a los que ya lo recibieron, ¿cuántos pueden decir, yo lo he recibido a Jesucristo como el Hijo de Dios? Y esa confesión no la pueden hacer los hijos del diablo, porque los destituyen de su reino y ellos quieren estar en ese reino. Los que aman más la oscuridad que la luz no pueden decir que Jesucristo es su Salvador. Pero los que lo podemos decir, decimos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ya recibimos el engendramiento de Dios y se está formando en nosotros el Hijo de Dios, a lo que la Biblia le llama los hijos de Dios. Ahora, quiero hablarle de las funciones y de las características de los hijos de Dios, para que nosotros nos vayamos enfocando en la vida de cosas que Dios espera que sucedan en nuestra vida, porque lo hemos recibido a Él y nos da ese derecho. Pero por ejemplo en el capítulo 11 de Juan, en el verso 52, fíjese cómo aquí dice que los hijos de Dios tienen propósitos en Dios. Y Dios siempre en este mundo tiene el deseo de mantenerlos juntos. ¿Puede decir amén? Dice, y no solo por la nación de Israel, sino también
para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. ¿En dónde? En todo el mundo. Entonces el Señor Jesús vino para buscarlos, y a lo suyo vino, eso es a lo que Él vino, a buscar a los que están esparcidos, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les da el derecho ahora de llegar a ser hijos de Dios. Ahora, si dice que están esparcidos, asómbrese, pero quizás usted y yo no sabemos, pero a lo mejor traemos por ahí alguna descendencia del pueblo de Dios. Y estoy hablando con relación aquí a la tierra, de los que ya fueron reconocidos como pueblo de Dios. Algunos, sin darnos cuenta, puede ser que traigamos descendencia de Abraham. Y lo que pasa es que están esparcidos. Ellos se esparcieron entre las naciones porque fueron perseguidos a muerte. Entonces dice que Él tiene el propósito de juntarlos en uno. Entonces la Escritura, hermano, cuando habla de uno, habla de unidad. Y la unidad es cuando estamos todos juntos y en armonía. A esa se le llama unidad. Y dice en Romanos capítulo 8 verso 9, fíjese cómo la Escritura dice que aunque Dios vino a buscar, ¿para qué los vino a buscar y a buscar hasta los esparcidos? ¿Para qué? Aquí en el capítulo 8 y verso 19 de Romanos, cuando lo tengan, don amén, 8:19, ¿estamos ahí? ¿Sí? Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. La creación entera. Oigan, entonces todo ser humano fue creado, pero no todo fue engendrado. Pero a los que Dios anda buscando es a los que se van a dejar engendrar, y son los que reciben a Jesucristo, porque tiene en su corazón liberar la creación. Yo pensaba solamente en la tierra, pero no hablo solamente de la tierra, sino los habitantes de la tierra. Para eso Dios anda buscando a los esparcidos, a sus hijos, para juntarlos, porque tiene propósito con toda la creación, sin importarle raza, ni color, ni nacionalidad, ni nada, sino solamente quiere alcanzar la creación. ¿Para qué? Pues primeramente quiere que se manifiesten y se revelen los hijos de Dios. Quiere decir que si todavía no se han revelado, es que están ocultos. Usted sabe que entre el mundo en que vivimos no nos distinguen a los que somos hijos de Dios. Aunque si platican con nosotros, aunque si nos observan, se dan cuenta que hay algo diferente. Y la diferencia es que Jesucristo nos ha puesto un gobierno, una simiente de Él en nuestra vida, que nos hace tener una vida diferente. El motivo por el cual estamos en Cristo es porque estamos buscando una vida diferente que Él nos ofrece, y Él está dispuesto a dársela al que lo puede aceptar. Y entonces dice que Él está esperando, porque la creación entera anhela ansiosamente recibir la revelación de los hijos de Dios. Han de decir, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Qué características tienen los hijos de Dios? Ahorita vamos a ir viendo poco a poquito que lo que Dios hace con los que se dejan engendrar, con los hijos de Dios, hace cosas poderosas. Y hace cosas que al mundo le pueden parecer locura, pero son tan naturales en el reino de Dios, que no nomás es venir a la iglesia y venir a sentarse, algunos a dormirse, otros a gozarse. No es nada más de eso. Se trata que lo que Dios está haciendo es que va a sacar lo que está escondido. Dios, yo tengo aquí algo escondido. Porque Jesús dijo, el que cree en mí, de su vientre brotará una fuente que salta de agua viva. Y eso que está en el vientre es el Espíritu de Dios, lo que la Biblia le llama los hijos de Dios. Ahora, los hijos de Dios, algunos dicen que son los ángeles, pero Hebreos 1 dice, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás Dios, hijo mío eres tú? Entonces, son espíritus ministradores, pero a eso no se refiere la Biblia cuando llama a los hijos de Dios. Por ejemplo, un día se fueron a presentar delante de Job
En el libro de Job se fueron a presentar delante de Dios en una junta y ahí vinieron los hijos de Dios. Pero esos no eran los ángeles. Y entre ellos se metió Satán. Y entonces le dijo, ¿de dónde vienes? Y dijo, yo vengo de la tierra y de rondar por ella y andar en ella. Entonces en esta tierra es donde él siempre se ha movido para tenerla en cautiverio y para tenerla en esclavitud. Entonces los hijos de Dios dice que vinieron a reunirse. ¿De dónde venían? Pues tuvieron que haber venido de muchos lugares donde Dios pone hijos. Por ejemplo, en esta tierra, el primer hijo de Dios que puso aquí en la tierra se llamó Adán. Pero como el diablo vino y se metió, logró destronarlo y le quitaron una gloria que él tenía. Entonces vino el postrer Adán, que se llama Jesucristo. Y él vino a recuperar lo que se había perdido. Ahora, si tú y yo nos dejamos que nos moldee a su imagen, vamos a formar parte de aquellos que van y se presentan delante de Dios para dar cuentas siempre de todo lo que se hace en su reino. Ahora fíjese una cosa, en el verso 21 de este mismo capítulo 8, Romanos 8:21, ahora fíjese cómo dice aquí. Dice, de que la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. Entonces la creación está en cautiverio. Yo le aseguro, agarre cualquier persona que no está en Cristo y le aseguro que está atada. Y le aseguro que está en cautiverio y que necesita liberación. Es más, algunos de los que estamos aquí necesitamos liberación. Así de sencillo. Y lo hemos visto a veces en ocasiones cuando se ora de una manera más intensa, donde ya Dios quiere liberar a alguien y de repente se ora y entonces sucede algo, que la gente se empieza a liberar. Y eso es bueno, porque ningún cautivo va a estar más feliz cuando lo hagan libre, ¿verdad? Yo oigo noticias y dicen, estuvo fulano de tal en cautiverio por 8 años y era inocente. Santo su nombre, aquí en la tierra hay mucha injusticia. Entonces toda esta creación necesita la intervención de los hijos de Dios. Pero si nos presentamos como estamos ahorita, algunos hasta quizás con necesidad de ser liberados, pues no vamos a poder hacer mucho. Pero Dios tiene un punto donde las cosas van a cambiar, donde Dios te va a hacer libre, donde Dios nos va a hacer libres, y donde Dios, no solamente por habernos traído a su iglesia, sino por habernos estado instruyendo con su palabra y liberando con la palabra, porque cada vez, porque la escritura dice, si el Hijo liberare, seréis verdaderamente libres. ¿Y cuándo es eso? Cuando empieza a llegar la palabra y entra a la parte más profunda de nuestra vida, donde dice uno, algo salió de mí, algo se me quitó, me siento más ligero, me siento más liviano, me siento más contento. A veces, hermano, hay situaciones en las que sin darnos cuenta estamos cautivos de actitudes, cautivos de algún espíritu. Por ejemplo, hay espíritus de tristeza y hay gente que necesita ser liberada de la tristeza. ¿Habrá alguien aquí que lucha con la tristeza? No se deje vencer. Hay poder en el nombre de Jesucristo para vencerla, para echarla fuera y para ser libre de ello. Pero así como hay de la tristeza, también hay de la soberbia. Y a veces la soberbia impide que uno pueda reconocer su error. Y a veces habrá en medio de la casa del Señor, de la iglesia, quienes todavía necesitamos alcanzar liberación de la soberbia. Y así como hay eso, hay muchas cosas. Hay espíritus de burla. Hay gente que dice, no hermano, yo no tengo soberbia, yo no tengo tristeza, pero de todo se ríe hasta el que se cae. Es un espíritu de burla. Y hay gente, hermano, que es muy burlesca. Y esa burla a veces es bien molesta. ¿Por qué? Porque de la nada y hay gente que no soporta que nadie se ría de él. Entonces, de muchas cosas, esta creación necesita ser liberada. Pero ¿quiénes lo van a hacer? Es que se tiene que mostrar la gloria de los hijos de Dios. Cuando un hijo de Dios se deja usar por el Señor y lleva y liberta a alguien, ahí está obrando lo que la creación anhela, ser liberada, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero eso es solamente como probaditas que Dios nos da, pero hay algo mayor todavía.
Ahora, le quiero llevar a que considere algunas características que en esta porción de la Escritura, en Mateo capítulo 4 y verso 1, vamos a ver cómo hay un mundo, hermano, espiritual que está contemplando cómo tú y yo nos desenvolvemos como hijos de Dios. Porque ¿de qué le sirve al enemigo contemplar los suyos? Viene y contempla a los que son de Dios para saber si realmente son de Dios o no. Entonces, aquí en Mateo capítulo 4 habla de nuestro Señor Jesucristo y dice así, ¿lo tenemos? Amén. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién? A Jesús. Mire, si ese se metió hasta donde están los hijos de Dios, ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios. Y dice que fue al desierto llevado por el Espíritu de Dios. Y dice que llegó ahí para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Note esto. Esto no está aquí nomás para rellenar la escena de que estuvo en ayuno, sino que cuando se terminó el ayuno le vino una hambre tremenda. Y dice, y acercándose el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, di. Observe esto, si eres hijo de Dios, di. Los hijos de Dios hablan. Pero ¿qué es lo que hablan? Es lo que el diablo estaba esperando ver, qué es lo que hablan. Porque lo que el diablo sabe es cómo identificar a los hijos de Dios en su manera de hablar. También conoce a los suyos en su manera de hablar. ¿Usted sabe cómo hablan los hijos del diablo? Puras diabluras. ¿Y cómo hablan los hijos de Dios? Pura bendición a su nombre. Le dicen a uno, y tú ya eres aleluya, y creen que eso es una ofensa, y ese es un alabador a Dios. Aleluya es alabanzas, ya es Jehová, Yahweh. Alabanzas a Yahweh, eso quiere decir aleluya. Entonces cuando le digan, ¿y tú eres aleluya? Sí, todos los viernes y todos los domingos y toda la semana. Especialmente los viernes y los domingos cuando estamos todos reunidos. Entonces le dijo, mira, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Ponga atención a esto. Los hijos de Dios tienen una manera de hablar, pero no por su propia iniciativa, sino que hablan de la palabra que sale de la boca de Dios. Porque el diablo lo que le está diciendo es, di. Entonces mire, qué tan importante es que los hijos de Dios no solamente hablan por hablar. ¿Usted ha oído gente que solamente habla por hablar? No saben ni lo que están diciendo, pero nomás están y la lengua nunca se cansa. Usted se pone a hacer ejercicio, le duelen las piernas, le duelen los brazos, le duele, pero ¿a quién le duele la lengua de tanto hablar? A ver, ¿habrá aquí alguna dolorida en la lengua? Ay, hermanos, hasta dormida está la lengua dando vueltas en la boca. Nomás porque no se ve usted dormido. Pues si se graba, va a ver que la lengua no se cansa, hasta dormida se mueve. Y cuando aparentemente descansa, ronca. Entonces, los hijos de Dios tienen algo, que están conectados con el Espíritu de Dios. Y cuando ellos hablan, muchas veces hablan sin saber que están hablando de parte de Dios. Porque como tienen el Espíritu de Dios, de repente sacan cosas de Dios cuando hablan. Por eso ponga usted atención, cuando vea a alguien que dice ser hijo de Dios, véalo cómo habla. Si todavía salen por de su boca sapos y lagartijas, a mí se me hace que anda en el desierto y el diablo le está dando palabra. Pero si ve que su palabra y su manera de hablar es una palabra que está como un canal de bendición por donde Dios habla para un consejo, para dar dirección, para darle una sugerencia, es porque son los hijos de Dios. Entonces los hijos de Dios son identificados en el ámbito espiritual hasta delante del diablo. Le dice, a ver, si eres hijo de Dios, a ver, habla. A ver, di, ¿qué es lo que va a decir? Di que estas piedras se conviertan en pan.
Bien sabe el diablo que los hijos de Dios tienen un poder en las palabras que hablan cuando Dios los usa. Porque siempre traen un rema. De repente llega una palabra y dice, oye, precisamente está pensando en ti. Y te quería dar una palabra porque me estaba llegando una urgencia de orar por tu vida. ¿Qué te está sucediendo? Ah, porque cuando abren la boca hablan para bendecir. ¿Y cuántos lo reciben? Digan, llena mi boca de tu rema. Entonces le dijo el diablo, si eres, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero los hijos de Dios no andan queriendo hacer shows. Los hijos de Dios tienen otra mentalidad. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás otras cosas van a venir por añadidura. No tienen ni que estar llorando porque no hay pan, porque no hay justo desamparado que ande mendigando pan, ni su semiente tampoco. Ahora fíjese una cosa, dice en el verso 5, entonces el diablo, mira hermano, ¿qué hizo? Lo llevó, ¿a quién? Queriéndolo guiar, queriéndole instruir, lo llevó a la ciudad santa. Si estaban en el desierto, ¿cuál ciudad santa? Le estaba dando visiones. Le estaba diciendo, mira, puedo ser tu maestro. Y le dijo, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará, y en las manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y Jesús le dijo también, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, tantas veces que hemos leído estos pasajes, pero note que como hijo de Dios delante del diablo llegan tentaciones. Los hijos de Dios a veces les avienta el diablo visiones. Hay gente que dice, hermano, tengo una visión y es del Señor. Ah, y aquí pudo haber dicho Jesús eso, pero no era del Señor, era el diablo. Entonces, cuando usted dé una visión, no diga, el Señor me dice, diga, el Espíritu me está hablando, me está diciendo esto. Juzgue usted si es Dios. Ah, ¿para qué? Porque de repente, hermano, salen unas palabras que no es Dios. Y si ya uno se las atribuyó a Dios, no honremos nunca al diablo, mejor honremos a Dios. Pero fíjese, dice aquí, lánzate, pues está escrito. Para que vean que eres hijo de Dios, que vean quién, si era una visión. Los hijos de Dios no andan buscando apantallar a la gente. Usted sabe que hay gente que dice, uy, este camina por el agua. Estaba un río de allá, un río que atraviesa la ciudad de Venecia. Y estaba la gente contemplando ahí las barquitas que pasaban. Y entonces se baja un satánico y se mete en el agua y empieza a caminar entre las aguas. Y la gente se le queda viendo y se le queda viendo. ¿Y cómo es eso? Este debe ser un hijo de Dios. Era un hijo del diablo. Los hijos de Dios no andan queriendo apantallar a nadie. Los hijos de Dios dicen, al Señor no lo puedes tentar. Jesús caminó sobre las aguas. Sí caminó sobre las aguas porque se andaban ahogando los discípulos. Este no fue a salvar a nadie que se andaba ahogando. Lo que fue a hacer es un espectáculo para que la gente lo siga a Él. No podemos nosotros, hermano, con los dones del Espíritu Santo impresionar a la gente. Se trata que con los dones del Espíritu Santo ayudemos a la gente a conectarse con Dios. Amén. A su nombre. Ahora fíjese, verso 8. Otra vez. ¿Quién? Ay, ese aparece hasta en la sopa. Otra vez el diablo le llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Los hijos de Dios saben que las añadiduras las da Dios. Amén. Aunque tarden en llegar, pero van a llegar. No tienen que andarlas buscando ni andar detrás de ella, porque la presencia de Dios va a traer en la vida de una persona todo lo que necesite para estar bien. ¿Por qué tanta insistencia
en venir al culto? ¿Por qué tanta insistencia en que debemos estar buscando al Señor? ¿Sabe usted una cosa? Mucha gente dice, no, es que yo tengo que buscar lo material. Pero ahorita aquí, ¿a quién se le ocurre andar trabajando ahorita? Si ya trabajó todo el día. Ahorita, mire, es tiempo de descansar en Dios. ¿Sabe que los judíos tenían un día que empezaba a las 6 de la tarde el viernes y terminaba el sábado a las 6 de la tarde? Y ese día era exclusivamente para las cosas familiares con Dios. Cuando usted viene aquí a la iglesia, usted está reposando en Dios, está en ese mandamiento de Dios. Usted lo está observando. Cuando usted se despoja de andar no buscando su voluntad, sino venía a buscar la voluntad de aquel que lo llamó. Los hijos de Dios bien que saben, hermano, a quién deben de adorar. No podemos ser adoradores de lo que el mundo adora. Hay gente que le dice, ay, cómo te adoro, mi amorcito. Le dice. No ande adorando nunca amores. Adore al que vive para siempre. Está bien que le diga, te quiero mucho y eres la mujer de mi vida. Y está bien que le diga, eres el hombre de mi vida. Pero nunca lo compare con la adoración, porque la adoración es solo para Dios. Ni siquiera para los ángeles es para Dios. La palabra adoración es algo que tiene que ver con el ámbito espiritual, con Dios. Porque hay adoradores del diablo, pero eso no nos concierne a nosotros. Aquí Jesús le dijo, vete, porque yo no soy de esos. Yo soy de los que dependen de Dios. Entonces a mí me llama mucho la atención cómo aquí le dice el Señor, le dijo al diablo, vete. ¿Nunca le ha dicho usted al enemigo que se vaya? Es bueno que aprenda uno a hacerlo. Cuando esté ahí, la cosa que ve que se está poniendo así como tentadora, dígale, vete de aquí. Mira, ¿qué te cuesta? ¿Con que para qué vas tanto? Si lo que necesitas es con lo que vives. Pero ¿y el dador de la vida quién es? Es Dios. Ahora, mire esta última parte, dice en el verso 11, y el diablo entonces lo dejó. ¿Por qué? Porque le dijo, vete. Cuando a uno lo corren, por muy indignado que se ponga, se tiene que ir. Usted llega y visita a una persona y dice, vete de aquí, no quiero que estés en mi casa. Pues de mejor lugar me han corrido. Y se sale, pero se sale. ¿Verdad? Pero ¿sabe una cosa? El diablo, aquí con Jesús vino 3 veces. Y en la última le dijo, ya vete de aquí. Y entonces se apartó, pero mire, y aquí, ¿cómo dice ahí? Ángeles vinieron y les es la presencia de Dios. Porque cuando llegan los ángeles, porque Jesús está ahí en el asunto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿A qué vinieron? A asistirlo, a servirle. Oiga, hermano, a los hijos de Dios les sirven los ángeles. No lo estoy inventando ni estoy agarrando manipulación. Ellos son mayores que nosotros, porque a nosotros nos hizo poco menor que los ángeles. Sin embargo, son servidores. Y como en el reino de Dios el que quiere ser mayor será como el que sirve, ellos saben recibir órdenes. Usted cuando ora y le dice, mira Señor, ahí te encargo por esta hija mía, ahí te encargo por esto, envía a tus ángeles, Señor. Y los ángeles dicen, es una orden. Y están dispuestos a ir a socorrerle. Porque lo que está pidiendo va conforme al propósito de Dios. Líbralo de toda tentación, líbralo de toda amenaza, líbralo de toda enfermedad. Y los ángeles van, porque ellos vienen para servir a los hijos de Dios. Qué privilegio tan grande, hermano. Aquí en la tierra el que mejor le va tiene su chofer, o tiene su sirviente, o su sirvienta. Pero en este reino los hijos de Dios le sirven los ángeles. Gloria a Dios. Amén. Oiga, no todos son hijos de Dios aquí en la tierra. O pregúntele usted, ¿a usted le sirven los ángeles? Pues sí, ¿qué? ¿De qué me está hablando? No, no es hijo de Dios. De segurito que no. Porque los hijos de Dios saben esto. Amén. Pero también los hijos de Dios corren al diablo. Así que vayámonos ejercitando en decirle, vete en mi casa, salte de mi casa, salte de mi carro, salte de mi refrigerador, salte de mi banco. Ay, pues ¿qué tiene banco? Mi cuenta. Salte de ahí, salte de mis finanzas, vete, dígale, vete. Y dice aquí, y se fue. ¿Cuántos se animan como hijos de Dios a decirle vete al diablo?
Hay algunos que le dicen, ay no hermano, yo a veces le tengo miedo, no hace que venga en la noche. Córralo de noche también, hasta en sus sueños, córralo, a su nombre. Ahora, mire, esto está bien bonito. Pero Mateo capítulo 5 y verso 9, mire lo que habla la Biblia de lo que son los hijos de Dios. Y aquí vamos a ver si nos queda el traje de hijos de Dios. Porque los hijos de Dios tienen una vestidura. Amén, recibo. Amén. ¿De qué color es? Blanco con azul, a su nombre. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados. ¿Qué procuran? Ay, porque hay algunos que como les gusta poner unos contra otros. Uy, mira, te dijo así. Uy, mira, te vas a quedar así callado. Mira, si ni te dijo la verdad, son mentiras. Devuélvesela. Hay gente que y yo cuando estaba en la escuela, en la primaria, había uno que le encantaba llegar y le decía, uy, porque dice aquel que te espera en la salida. Y el otro ni sabía, ni el otro sabía, pero lo que quería era aventar. Y luego, ya que los tenía así como gallos de pelea, luego se ponía en medio y les decía, el que escupa primero. ¡Ah, qué terrible! Porque hay gente que cómo le gusta ponerlos uno contra otro. Eso déjenlo para las novelas. Pero para la vida real, dice aquí que son los que procuran la paz. ¿Cómo reaccionan los hijos de Dios cuando ve que alguien está peleando? Pégale, pégale. Como o es de los que llega y le dice, calmados, tranquilos, ¿qué les pasa? ¿Por qué te estás peleando con él? ¿Por qué te estás peleando? ¿Por qué te estás peleando aquí? ¿Cuál es el problema que trae? ¿Que no ven que Dios los está viendo? ¿Qué piensan ustedes que ve Dios? ¿Que le va a decir, a ver, el que escupa primero? No. Le va a decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué peleas? ¿Se acuerdan Caín y Abel? ¿Qué Dios le dijo a Caín? ¿Dónde está tu hermano? Pues que lo tengo que andar cuidando. Altanero. Hay gente así, hermano, que es peleonera. Se pelea hasta con la sombra. ¿Sabe? Como la pantera rosa. Estaba echando sombra así en la pared, así. ¿Verdad? Y de repente la sombra, pum, le pegó. Romanos 8:14. Romanos 8:14. Cuando usted lo vea, amén. Porque todos, diga, recibo. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos. Entonces no todos son hijos de Dios, sino los que se dejan guiar por Dios. Señor, si es tu voluntad que yo vaya a estas vacaciones que tanto tengo en mi corazón ir, ponme los medios, Señor. ¿Está bien si voy? Y va a decir el Señor, adelante, hasta te da la provisión para que vayas con las vacaciones pagadas, a su nombre. Pero hay unos que ni le preguntan a Dios, ¿es tu voluntad que vaya a la iglesia? ¿Qué? Claro que es mi voluntad, pues si para eso murió Cristo, para hacer un cuerpo y para que vayan los hijos de Dios y traigan a los benditos los hijos de Dios que van y traen otros a la iglesia. Están haciendo su función. ¿Por qué? Porque son guiados por el Espíritu de Dios, y los tales que son los hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Cuando hay gente que viene por primera vez o que se le habla de Cristo, y yo les hablo de Cristo, y no están así como cerquitas de que vengan aquí, están por ahí en algún lugar donde van a otra ciudad o viven en otro lugar, yo les digo, miren, ya que recibieron a Jesucristo, oren a Dios para que los guíe en la iglesia donde deben de estar, para que caigan en una buena iglesia. ¿Qué es una buena iglesia? No es una iglesia bonita. Una iglesia buena es una iglesia donde dejan que Dios haga lo que quiere hacer, donde el Espíritu Santo se mueve en medio de la iglesia. ¿Sabe usted que no en todos lados está el Espíritu de Dios? En algunos lugares mejor el Señor ya se fue,
Por eso se necesita dirección a dónde ir. Señor, guíame a toda verdad y a toda justicia, porque esa función tiene el Espíritu de Dios. Los que son hijos de Dios tienen contacto con el Espíritu Santo. Y aún así a veces cometemos errores, porque asumimos por algo que creemos que Dios ya lo aprobó, cuando Dios no lo ha aprobado. Pero los que son hijos de Dios insisten: Señor, guíame tú. Dime, Padre, ¿qué debo de hacer? Ay, hermano, fíjese, pastor, que ya me voy a ir a vivir a Canadá. Wow, pues gloria a Dios. Dios lo bendiga. Vamos a orar para que los ángeles lo guarden, pero que lo guíe el Señor para que caiga en un buen lugar. No, hermano, si es una bendición ir para allá, pero para que sea hallado a llegar a la casa del Señor. Pero yo ya vine muchas veces a la casa del Señor aquí. ¿Yo para qué quiero ir allá? Oh, entonces no lo está hallando. Entonces, ¿será hijo de Dios o será hijo de los hombres? Ah, hasta que digo que iba a decir yo, hijo de los hombres. Verso 16 de este capítulo dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos. Yo no soy un hijo de Dios porque ustedes me opinen que yo soy un hijo de Dios. Yo tengo la convicción que soy un hijo de Dios porque el Espíritu que habita en mí me da testimonio que soy un hijo de Dios. ¿A quiénes es a quienes no saben que son hijos de Dios? A los que se les tiene que instruir, y se les tiene que enseñar, y se les tiene que decir: usted no es un hijo de los hombres. Antes era un hijo de los hombres, pero ahora ha pasado a ser de los hijos de Dios. Y usted, como hijo de Dios, tiene que aprender las reglas de los hijos de Dios. Los hijos de Dios buscan al Señor. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Señor. Los hijos de Dios no andan detrás de las cosas materiales en primacía, sino que andan detrás del Señor, y las bendiciones lo siguen. Y tarde que temprano lo alcanzan. Y aunque tarde para que lo alcance la bendición, mire, yo venía escuchando un testimonio bien hermoso de una hermanita que le encontraron un cáncer. Y pues, qué noticia tan terrible, porque era una mancha que aparecía en sus pulmones. Y entonces le decían: no, pues se libró de esta otra, pero ahora se le pasó la mancha a los pulmones. Y entonces ella dice que le clamaba al Señor, le decía: Señor, yo soy tu hija. Señor, tú me puedes sanar. Señor, yo confío en que tú lo puedes hacer. Si no me vas a sanar, mejor mátame, pero yo no quiero esa mancha en mis pulmones. ¡Ah, qué tremendo! Y entonces se ponía mal. Fue al doctor a que le hicieron unos análisis, y le dijo el doctor: no, pues le tenemos que hacer quimioterapia, pero no se lo prueba el medical. ¿Y ahora qué voy a hacer? Señor, entonces, ¿me voy a quedar así o qué? Y entonces fue al médico, y el médico le dijo: váyase al hospital. Pues ni me quieren. Usted váyase al hospital. Y fue al hospital, y le empezaron a hacer los estudios. Y entonces dice que el doctor estaba viendo los diagnósticos, y la veía a ella, y veía los diagnósticos. Aquí no está el cáncer, ¿eh? Gloria a Dios. Y entonces, ¿dónde está? Digo, yo sé dónde está. Dios me lo quitó. Gloria a Dios. Los que son hijos de Dios confían en Dios. Amén. Así que mire, por muy difícil que se ponga la cosa y parece como que nada va a pasar y están los problemas al frente, los hijos de Dios siguen esperando en Dios. Siguen confiando en que Dios va a obrar. Como hijos de Dios no podemos quedarnos a los resultados de lo que digan los médicos. Tenemos que movernos en otro paso, en otro escalón más arriba, que es la dimensión espiritual. Y si es necesario decirle al cáncer, así como Jesús le dijo a Satán, le dijo: vete, dígale que se vaya, en caso que se lo tope, pero cancelamos que se lo va a topar. Pero como el diablo donde quiera se atraviesa. ¿Qué cuando llega con vestido azul? Pues también vete, dígale, vete, no tentarás al Señor tu Dios. Yo sé a quién adoro. Yo no vengo detrás más que del Señor, a su nombre. Puede entrar por alguna dificultad financiera, dígale al que está en sus finanzas: vete de mis finanzas.
Y en cuanto se fue el diablo, ¿qué llevó? Los ángeles. ¿Y qué venían? A servirle. Y dígale, ya que vinieron los ángeles, aquí estoy para que me sanen. Gloria a Dios. Yo sé que vinieron por mí. Y probablemente el enemigo le va a decir, ay, pues si ni que fueras la única persona en la iglesia. No, pero pues Dios sabe bien mi necesidad, porque yo le he estado pidiendo. Esa hermanita cuando dio el testimonio estaba llorando. Yo sé que fue mi Señor, dijo. Ya no lo encontraron. Pues yo, y el médico, pues no, que estaba muy grave. Pues aquí dice que está bien grave, pero pues usted, no es cierto, aquí la computadora me dice que no hay cáncer. Gloria a Dios. Oiga, si eso es con un cáncer, cuando a una persona le dicen la palabra cáncer, lo primero que piensa es cómo se va a quedar mi familia. Todavía ni siquiera piensa cómo se va a sanar. Piensa cómo va a dejar todo enredado aquí en la vida. ¿Cómo que van a decir mis hijos? ¿Qué van a decir? ¿De qué? Si le dicen cáncer, ¿para que le echo afuera? Es para que se lo presente a Dios y le diga, Señor, tú eres más poderoso que este enemigo mío. Se tiene que aprender uno a defender. Los hijos de Dios saben pelear las batallas. Por eso el diablo le decía, si eres hijo de Dios, di. Pero ¿qué es lo que va a decir? ¿Que las piedras se van a convertir en pan? No, que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. No lo que diga el médico, lo que salga de la boca de Dios. De repente llega la persona y le dice, Señor, hasta aquí es el tiempo que yo me vaya contigo, esta es tu voluntad. Y le va a decir el Señor, no, vaya voluntad, te falta largo camino. Gloria a Dios, recibo. A mi mamá, yo me acuerdo, yo tendría como unos, no le he hecho cuento, pero tendría yo por ahí como unos 6 años, más o menos, y cáncer a mi mamá. Y entonces yo me acuerdo que estaba, es una lucha tremenda, es una corona de espinas terrible, pensamientos dañinos por todos lados. Piensa en esto, pero todo malas noticias. Y entonces yo llegué y había una bardita, y estaba yo ahí montado en la bardita, y de repente me acosté, me quedé viendo al cielo y le empecé a hablar a Dios. Era un niño. Y le dije, Señor, no te lleves a mi mamá hasta que yo sea un adulto. ¿Va a creer que me escuchó? Ya tiene 90 años. Y le pregunto, ¿y qué tiene? Nada me duele, todo estoy bien. Y si algo le duele, ni se acuerda. Es tremendo. Pero a veces yo la oigo y me quedo así porque, ¿cómo habla? Pues que los hijos de Dios así debemos aprender a hablar. ¿Y cómo está? Ay, aquí apenas tirando la toalla, hermano. ¿Qué? Dígale, usted es un hijo de Dios. Los hijos de Dios, mire, hermano, ¿qué pasó con el hijo de Dios? Aunque lo crucificaron, después de 3 días se levantó. Mire, qué tremendo, porque en la Biblia habla de todo, pero una cosa que es importante es que Pablo dijo, aunque mi cuerpo se desbarata de tenerlo de Dios, un edificio en los cielos. El proceso del cambio de vida es para glorificación en los hijos de Dios. Imagínense, hermanos, se siembra en corrupción, se resucita en gloria. ¿No dice que la tierra anhela ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios? La creación entera está esperando ver a Jesús que pase por su casa. Jesús fue a Capernaum y fue a liberar gente que estaba en cautiverio con la enseñanza. De repente empezó un demonio a gritar que era un espíritu inmundo y estaba en la sinagoga metido. Por eso le digo que a veces hasta en la iglesia se necesita liberación. Y entonces cuando estaba ese espíritu le dijo, ¿qué tienes que ver con nosotros? Porque cuando un hijo de Dios empieza a compartir la palabra, empieza a afectar el ámbito espiritual.
de repente el enemigo empieza, a este que dice que ya lo sanaron, lo voy a presionar y lo voy a oprimir, y lo único que se tiene que decirle es: vete, apártate de mí, no me toques, porque soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios. Pero ¿sabe qué pasa? Ah, hermano, échale aceite en mi casa, córrelo, dígale que se vaya. Jesús no agarró el aceite y lo estuvo echando, no lo hizo así. ¿Cómo le hizo? Vete. Vete, le dijo. Se fue sentido, porque a quien que le dicen vete se va contento. Yo le aseguro que se fue bien molesto y se apartó de él por un tiempo para venir en otra ocasión. Pero sabe una cosa, cada vez que llegue, póngale usted el letrero ese como el que pusieron en la tiendita: hoy no fío, mañana sí. Y entonces viene al día siguiente y vuelve a ver el mismo letrero, y viene al otro día y tampoco. Hoy no, mañana sí. Y llega mañana y se encuentra el mismo letrero: hoy no, mañana sí. Y ahí se la lleva y nunca le dan lo fiado. Así le tenemos que hacer a él: vete, no puedes regresar. Y si regresas, vas de nuevo para afuera. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces lo tenemos que correr? ¿Cuántas veces se presenten los problemas? Cuando usted esté atravesando una dificultad, yo le estoy diciendo ahora a una de mis hijas, porque ella está en una escuela asistente maestra, y entonces me estaba diciendo, dice: es que hay un niñito ahí que no hace caso para nada, le hablo y me hace así. ¿Y cómo le hago para cambiarlo? Le digo: mira, hazte tu listita de los salones donde tú vas, porque creo que va como a 4 salones al día. Y le digo: ¿ya identificaste quiénes son los traviesos? Empieza a hacer una listita: fulanito, sutanito, perengano, merencejo. Y ya que tengas la listita de sus características, que no hace caso, que me levanta la mano, que me saca la lengua, que átale esos espíritus. Y empieza a decir: el espíritu de rebeldía, no puedes usar a fulano de tal, no me vas a echar a perder el día con este niño. De repente vas a encontrarte con que el niño, todo lo que le pidas, te va a hacer caso. ¿Por qué? Porque trae un espíritu de rebeldía. Yo le tengo que explicar a usted esto, porque los hijos de Dios se tienen que aprender a movilizar en esto. ¿Tú quieres que te vaya bien en la vida? Tienes que proclamar que tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios, pero te tienes que mover en los ámbitos donde se mueven los hijos de Dios, con los principios, con las cosas que ahorita consideramos ponerlas en práctica. Cuando algo ay, hermano, mire, este fulanito tiene un espíritu antagónico, ¿cómo le gusta alegar? No sabe ni qué, pero alega. Así habíamos unos residentes que tenía Martín en una propiedad donde ella era manager allá en Chula Vista. Dice que fueron a una junta y que decían una a otra: ¿de qué nos quejamos? Y la otra: ¿de qué? ¿De qué? Pues más estar alegando. No sabían ni de qué, pero iban a ir a echar espíritu antagónico. Estar nomás viendo a ver de qué discuten y nada les parece bien y todo está en contra. ¿No se ha topado con alguien usted así? Bueno, mientras no sea usted. Pero se puede decir: el espíritu antagónico queda desatado, enmudece. Porque cuando se topó Jesús con el endemoniado, le dijo: cállate y salte. Ay, además, si no le dice cállate, ¿cómo cree que se hubiera ido? Diciendo aleluya, 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 aleluya. No, se hubiera ido echando pestes, porque yo los he visto así. Les dice uno: vete, y salen echando groserías. Pero cuando le dice: cállate y sal de él, no, que hay gente que se pone a platicar con el demonio. ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? ¿Y cuántas generaciones? ¿Y quién te abrió la puerta? ¿Y cómo fue que lo enfermaste? Y lo entrevistan, hermano, reporteros del diablo. Eso pasa. Hay gente que ministra liberación, a veces se pone a platicar así y lo entrevista al demonio. Y los demonios les encanta salir en candid cámara, en cámara escondida. Uy, si se dan cuenta que están en cámara, más se lucen, porque quieren ser vistos de los hombres.
Los hijos de Dios no andan buscando andar siendo vistos de los hombres, nomás con que se conforman con que Dios los vea. Amén. Mire, yo voy a la iglesia no para que me vea el pastor, ni para que me vean los hermanos columnas, ni para que me vean las ayudas, ni los hijos del pastor. Voy porque vengo a buscar al Señor. Amén. Un hermano me dijo, mire hermano, usted ni cree que se va a hacer de mí. Yo dije, pues yo no me quiero hacer de usted. Si usted me saca por la puerta, me meto por la ventana. Digo, pues será la de allá arriba porque aquí ni ventanas. No, hermano, yo no me voy de aquí. ¿Por qué? Aunque usted me corra. Así me dijo un hermano. Y yo dije, wow, ese está bien enamorado del Señor. Amén. Pero el diablo, hermano, le dice, vete, y se va enojado. Hace sus intentos, a la tercera se da por vencido. ¿A las cuantas veces lo corrió Jesús? Hasta la tercera. Así que usted cuando le diga no, todavía puede ser que la tercera sea un sí. Vaya, aplica para un trabajo y le dicen no, y usted sigue aplicando y sigue insistiendo, a la tercera le van a decir, ya, pues ya, para que no está dando lata. ¿No dice Jesús de una ancianita que dice que ella hacía oración y le decía, Señor, juez, hazme justicia en mis adversarios? Y dice que le insistía día tras noche, hasta que dijo, ay, esta viejita, ya denle lo que quiere. Jesús tiene esas palabras para los que insisten. Amén. Sea hecho como quieres. Recibo. Pero ¿sabe qué? A veces uno ni insiste. No, pues ya dijo que no. Que no, ¿viste que dijo que no? Ya, pues ya, hasta ahí. Pero es que la soberbia de la vida no lo deja, la vanidad no lo deja humillarse y decir, bueno, le voy a hacer la lucha otra vez. ¿Y ahora qué quiere? Pues, ¿sabe usted qué otra vez? Sí, vengo en el nombre de Jesucristo por mi bendición. Amén. Recibo. Amén. Oiga, los hijos de Dios ponen a Dios por delante. Híjole, yo quiero tener todas estas virtudes de los hijos de Dios. Y dice el Señor, empiézalas a practicar. No vayas detrás de las riquezas, ve detrás del Señor. No vayas a querer ser visto delante de la gente, sino delante de los ojos del Señor. No vayas a estar buscando pleitos, sino busca la paz y procura la paz entre los hermanos. ¿Qué le pasa a usted? ¿Por qué pelea con fulanito? A mí también me cae gordo, pero me junto con él. Porque busca la paz. Una hermana puso en el Facebook, híjole, me tuve que juntar con la que me cae bien. ¿Qué estaba diciendo? Que no la aguantaba, ¿verdad? Pero lo tuvo que hacer hasta que le caiga bien a su nombre. Entonces una llave me dio un día un hermano. Dice, mira Eduardo, dice yo, un hermano me dijo, mira, yo en mi trabajo, había un jefe que no me quería ni ver. Y siempre me miraba feo y todo. Y un día que lo vi, empinándose una Coca-Cola. Y yo dije, ¿cuál es el problema? No, dice, de ahí en adelante le empecé a llevar su Coca-Cola tempranito, antes que él llegara, se le ponía en la puerta de su entrada. Y entonces llegaba y lo veía yo y me dio por ahí, lo estaba espiando. Llegaba y agarraba una Coca-Cola, pues tenía adicción a la Coca-Cola. Y agarró la Coca-Cola y frillita. Y en tiempo de calor se la aventaba bien a gusto. Y todos los días le ponía su Coca-Cola. Y un día al otro se puso más abusado y llegó antes. Y lo cachó cuando iba a poner la Coca-Cola. ¡Ah! Dice usted, el que me caía tan mal ahora me cae bien. Pues le traía la Coca-Cola. Cuando te topes por ahí con alguien que como que no, el agua y el aceite no se juntan, busca que le gusta y hazle un regalito. De repente se van a hacer unos lazos estrechos de amor. Y van a decir, tan mal que me caía, pero acabé casándome con él. Mire, hay hombres que son hijos de Dios, que aunque la mujer le diga que no, aunque estén feos, acaban pero si gustándole a la mujer. Le damos chocolate, le damos unas flores, le damos una cartita, le damos un mensaje. Cuando menos se acuerda, ya lo ves como su príncipe azul.
El feo se convirtió en príncipe azul. Se lo conquistó. Se la conquistó. Mire, los hijos de Dios saben cómo hacerle. Y para ello tienen la Biblia. Mire, váyase a dar una vueltita al Cantar de los Cantares y usted va a salir, pero si bien poeta, va a saber cómo llegarle a alguien para hablarle, para hacer la paz. No solamente para enamoramientos, para hacer la paz. ¿Por qué? ¿Por qué enamoramientos? Porque Dios es el amor en sí mismo. Amén. Y entonces usted puede hacer que ame a sus enemigos. ¿Cómo alguien va a amar a un enemigo? ¿Cómo yo voy a poder amar a mi enemigo? ¿Quiénes conocen a Gigi Ávila? ¿Saben quién es Gigi Ávila? Un evangelista poderoso en Dios. Y este hermano dice que el esposo le mató a su hija. Y entonces lo metieron a la cárcel. Y entonces él estaba con Dios y decía, Señor, me mató a mi hija. Y le dijo, ámalo. Al que mató a mi hija, ámalo. Y fue y le habló, lo visitó, y aquel a la defensiva, que aquel venía a echarle pleito, ¿qué? Lo vino a evangelizar. Se lo ganó para Cristo. Y se convirtió para él como un discípulo. Qué tremendo dar un testimonio de alguien que hizo un mal tan terrible y alguien que haya amado de una manera tan poderosa. Los hijos de Dios tenemos que aprender a amar hasta enemigos. Ay, hermano, también que íbamos, pero esa parte la tenemos que pasar, tarde que temprano, y vale más que sea antes de que partamos de esta tierra, que tengamos que aprender a superar todas las cosas en el nombre de Jesucristo. A los suyos vino, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser. No dice ya son, de llegar a ser. Todavía nos falta. ¿Cuántos de aquí todavía les falta? Sí nos falta. Tenemos que aprender como hijos de Dios a vivir en el reino de Dios aquí en la tierra. ¡A su nombre! Así que yo le voy a invitar a que cierre sus ojos y déjenme hacer una oración. Vamos a hacer una